iniciar la predicación de esta tarde. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede. Y los invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Vamos a dejar ya por terminado el tema del día de reposo y la eficacia de la palabra de Dios. Solamente pudiera yo decir, como en una especie de conclusión previa a esta predicación, que el propósito, el significado del día de reposo tiene su pleno cumplimiento, tuvo su pleno cumplimiento en el Señor Jesucristo, que es el único que alivia al hombre de la carga del pecado, y como consecuencia de eso concede el reposo. Esa era la finalidad terminal. Bien, el tema que vamos a ver hoy se titula Las 10 vírgenes. Y vamos a ver el contexto que comprende en el capítulo 25 de San Mateo, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su lista y después vamos a considerar verso por verso. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Gloria a Dios. Antes de empezar a analizar este contexto verso por verso, quiero anticipar que estando el Señor en el monte de los olivos, les enseñaba a aquellos judíos que le escuchaban, y antes de empezar a hablarles de esta parábola de las 10 vírgenes, el Señor les había dado otra enseñanza previa. Antes de concluir el capítulo 24, a partir del versículo 45 hasta donde termina el 24, que es en el versículo 51, el Señor les habló, vamos a decirlo, de otra parábola. Y en esa otra parábola que el Señor les había enseñado, les relata sobre 2 siervos. Uno era un siervo fiel, un siervo bueno.
y el otro era un siervo malo o un siervo negligente. Y el Señor les hace ver cuál es la gran diferencia que hay en cuanto a los resultados ante Dios del accionar tanto del uno como del otro. Les explica cuál es la recompensa para aquel siervo fiel, prudente, servicial, y cuál es la consecuencia para aquel siervo malo y negligente. Ahora, cuando el Señor empieza a relatar la parábola de las 10 vírgenes, sigue con ese mismo pensamiento, con ese argumento, nada más que ahora en lugar de aquellos 2 siervos, ahora menciona 10 vírgenes. Quiero anticipar que las 10 vírgenes, para el propósito de esta parábola, vienen simbolizando a todo el mundo religioso, a todos aquellos que nos ostentamos como cristianos, como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo. Bien, a todos estos nos viene incluyendo estas 10 vírgenes que el Señor Jesucristo aquí menciona. Gloria a Dios. Pero antes, hermanos, todavía de empezar a analizar estos versículos, debo decirles que para nosotros, sinceramente hablando, no es normal en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en estos días, el desarrollo o la celebración de una boda, así como está relatado aquí. Y para comprender por qué de aquel clamor cuando llegó el esposo, para comprender el porqué del cabeceo y después se quedaron dormidas tanto las vírgenes prudentes como las insensatas, tenemos que tratar de entender la costumbre de los judíos en aquel tiempo, principalmente sobre la celebración de las bodas entre los judíos. Y no nada más entre los judíos, prácticamente entre todos los orientales de aquella región. Y lo que nos dice la historia, que los judíos tenían la costumbre, cuando se celebraba una boda, saben que aquí las bodas, pues después de formalizar el noviazgo, después de las promesas de casamiento, después de acudir al oficial del registro civil, a la autoridad que está legítimamente autorizada para dar validez a un matrimonio, ya se celebra el convivio, la barbacoa, los frijoles puercos, etcétera, cualquiera lo que sea la de comida, y todo el mundo, los invitados, familiares, los recién casados, ahí están todos juntos, conviviendo por un determinado número de horas. Y después los novios, los recién casados, se acostumbran, cuando tiene la manera económica, de irse a luna de miel, de irse a disfrutar inicialmente esa nueva vida en lugares en donde tengan privacidad, en donde se olviden por lo pronto de los quehaceres que les esperan, de las luchas, de los problemas y todas esas cosas. Por lo pronto vámonos de luna de miel. Eso es lo que nosotros conocemos, al menos en México así se usa. No sé para Centroamérica cómo también así acostumbran bien. Pero aquí el Señor está relatando algo un poco diferente a esto.
Y es que los judíos, mis hermanos, cuando un judío varón y una israelita decidían casarse, ellos lo hacían, pero no celebraban inmediatamente así la boda, ni tampoco la celebraban por un tiempo tan restringido de algunas horas. Normalmente la celebración duraba 7 días, pero esto se iniciaba más o menos de la siguiente manera. Aunque el novio y la novia, o los recién casados, vivieran en la misma ciudad, no estaban juntos. Acordémonos, por ejemplo, y tenemos un caso muy claro, cuando José y María se casaron, no se juntaron ellos inmediatamente. Ya estaban casados, ya podían vivir juntos lícitamente, pero dice la palabra de Dios que estaban desposados, o sea, estaban casados, pero no estaban juntos. Y en ese lapso de tiempo resultó que María pues se halló encinta, y ya José sospechó que le había sido infiel, etcétera, entre otras cosas. Pero no, lo que quiero tomar es la ilustración esta de que era la costumbre de los judíos, de que cuando se casaban, no se juntaban así inmediatamente. Y lo que acostumbraban los judíos era que la esposa o la novia, como queramos decirle nosotros, ella, de parte de su prometido, de su esposo, recibía la promesa de la visita, por ejemplo, por un decir, dentro de 2 semanas. No le daba un día especial, una fecha bien determinada. Dentro de 2 semanas, o dentro de 3 semanas, o dentro de 1 semana. Dentro del lapso de ese tiempo, cualquier día podía ser cuando el novio o el esposo llegara a la casa de la prometida, que aquí viene siendo ejemplificada con las 10 vírgenes prudentes. Como no sabía la prometida o la esposa en qué día exactamente iba a llegar el esposo, su obligación era estar preparada las 24 horas del día, estar lista para recibirlo. Ahora, normalmente, cuando el esposo por fin hacía aparición, no se presentaba así de improviso y tocaba la puerta, ya estoy aquí, no. Se nos dice que los judíos tenían la costumbre de que regularmente el novio venía con un acompañamiento de amigos, varones, mientras la novia estaba también acompañada por una comitiva de doncellas, de amigas. ¿Sí? Y cuando el novio por fin se dejaba venir, él mandaba una comitiva de jóvenes por delante que fueran gritando por la calle antes de llegar a la casa donde estaba la recién casada, la novia, y que fueran diciendo: aquí llegó el esposo, salgan a recibirlo, aquí llegó el esposo. Y así van gritando, y el esposo venía detrásito, pero por dentro ya iban anunciando. Pero esto era así ya de improviso. Para esto, hermanos, había invitados ya previamente informados de esta situación que se iba a presentar. En aquel entonces, como no había luz eléctrica, se dice que en las calles de Jerusalén y de las principales ciudades de Israel estaba prohibido que de noche
alguien anduviera sin una lamparita. Se podía presumir de que era alguien que intentaba hacer algo ilícito. Y por lo tanto, tenía que llevar una lámpara encendida al ir por la calle, para que él supiera que allí iba una persona, que esa persona no intentaba ir a ocultas o clandestinamente, que si los guardias que andaban patrullando la ciudad lo miraban con esa lucecita, no había ningún problema. Este señor, esta persona no tiene nada que ocultar. Pero si lo encontraban a oscuras, daba a sospechar de que algo malo tramaba. Y por lo tanto, todo el mundo, cuando salía a deshoras de la noche, tenía que salir con una lamparita encendida. Esto es lo que pude informarme sobre la costumbre de los judíos, principalmente en lo que respecta a las bodas. Por lo tanto, los invitados y las invitadas, independientemente del acompañamiento que venía con el esposo y del acompañamiento que estaba con la esposa esperando, pues esos ya estaban listos, esos prácticamente no tenían ningún problema. Pero los demás invitados que no estaban ni acompañando al novio en ese momento ni a la novia, su compromiso era estar listos para cuando se escuchara el anuncio, aquí viene el esposo. No andar alistando ropa, no andar queriendo planchar una camisa o un pantalón, un vestido. No. Ya tenían que estar listos nada más para salir a recibirlo. ¿Por qué? Porque cuando el esposo por fin llegaba a la casa donde estaba la esposa, él tenía dos opciones. Una de ellas, llevar a cabo la celebración en la casa de la esposa durante el tiempo, durante los días, que normalmente eran 7 días, o bien llevársela a su casa, ya sea si era en la misma ciudad o en otra ciudad, llevársela para allá. Y a donde el esposo decidiera, ahí iba a ser la celebración. Iban a estar las puertas abiertas para que los amigos entraran a felicitarlos, a desearles buenas, largas duraciones de ese matrimonio, etcétera. Pero ya sea que fuera en la casa de la esposa o que se la llevara a la del esposo, creo que en aquel entonces sí había esa responsabilidad de que el esposo antes de casarse tenía que tener su casa. Bien. Entonces, pero lo que sucedía es que todos los invitados que sabían y que estaban invitados y que estaban listos, se iban con el esposo detrás. Ahí van todos detrás. Y cuando ya todos entraban, se cerraba la puerta. Y adentro todo era convivencia, todo era alegría, todo era festejo de bodas. Bien. Pero todos aquellos que lamentablemente no estaban listos para entrar junto con todos y que llegaban después de que la puerta se cerraba, ya no se les permitía la entrada. Esto era en lo literal lo que sucedía ahí en Israel. Por eso cuando el Señor Jesús le relata esta parábola a los judíos que le estaban escuchando, ellos la entendieron perfectamente. Ellos entendieron todas las palabras que el Señor les estaba diciendo, porque era algo que ellos lo vivían en su tiempo y que algunos pues inclusive ya habían tenido esa experiencia. Ahora, el relato de las 10 vírgenes, hermanos, estoy hablando en generalidades todavía antes de ver versículo por versículo. El relato de la parábola de las 10 vírgenes tiene
cuando menos, o tuvo y sigue teniendo cuando menos, dos finalidades principales. Una de ellas, y esto casi siempre se dio en las parábolas, una de ellas fue para los judíos inmediatamente que estaban habitando Israel en aquellos tiempos, en aquellos días cuando el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal. Bien. Y lo que les estaba diciendo el mensaje a todos los judíos es que ellos eran el pueblo del pacto de Dios y que su historia era una escuela de preparación, fue una escuela de preparación durante cientos de años, que debió haberlos tenido en una condición tal de preparación que estuvieran ellos preparados para la llegada del Mesías, para que no se quedaran excluidos, para que no fueran a encontrar la puerta cerrada. Y tanto las vírgenes insensatas como las prudentes ejemplificaron en aquel tiempo a los judíos que rechazaron el evangelio y a los judíos que lo abrazaron respectivamente. En este tiempo, mis hermanos, la otra enseñanza que tiene es para la iglesia del tiempo de la gracia, o sea, para nosotros ahora, en este tiempo, que ya aproximadamente por un poco más de 20 siglos, un poco más de 2000 años, se ha estado voceando la noticia que el Señor Jesucristo viene en una segunda ocasión. Aquella primera ocasión ya sucedió, fue cuando Él anduvo hablando, enseñando parábolas, etcétera, sanando. Pero ahora es otro el anuncio, es otra la noticia que llega. El Señor viene. ¿Cuándo? Creo que en la parte final, el último versículo nos da la respuesta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se sabe, como no se sabía en qué día iba a llegar aquel novio, pero sí se sabía que iba a ser entre 2 semanas. Así tampoco nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor Jesucristo. Y esta fue una enseñanza que el Señor la dijo en repetidas ocasiones. Aquí atrásito en el versículo 50 del capítulo 24 ya la había dicho. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y antes también, en el mismo capítulo 24, en el versículo 36, ya lo había dicho el Señor. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, mi hermano, porque lo considero oportuno. ¿Por qué? Porque hay quienes no tienen el sano propósito de aprender el Evangelio para edificación, tanto en lo personal como para ayudar a otros a entenderlo también, sino que lo que buscan son motivos de contención, de contradicción, de querer hacer sentir mal a uno o de querer hacerlo quedar en vergüenza a uno. ¿Por qué? Porque aquí en el versículo 36, por ejemplo, acuérdense que es un pequeño paréntesis, no es el punto principal de la enseñanza, donde el Señor dice que solo el Padre, ¿ya? Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Creo que Marcos lo relata de otro modo. Vamos a Marcos capítulo 13. En el versículo 32.
Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Cuando dice ni el Hijo, está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo, ni yo sé. Y aquellas personas que buscan ocasión para contender, para discutir, para provocar problemas, dicen, ¿y no me dices tú que Jesucristo es Dios mismo? ¿Cómo es pues? ¿No me dices tú que Jesucristo también es el Padre? ¿Cómo pues es que Él no sabe? Hermanos, y si nosotros no estamos apercibidos de esto, nos vamos a rascar la cabeza. Confusión. Vamos a decir, oye, es cierto. ¿Ah? Pero dentro de este pequeño paréntesis, yo lo que les explico, qué significa ni el Hijo. Acordémonos que el Señor Jesucristo fue un perfecto humano, pero también fue perfecto Dios siempre. Entonces, en su humanidad, el Señor se relacionó con la inmundicia humana que estaba atestada de pecado. En su divinidad, vino a salvarnos. Vino a dar su vida por nosotros y a redimirnos del pecado. Bien, en su humanidad, el Señor Jesús tuvo hambre. ¿Tienen algún pececillo por ahí o algo de comer? Le dijo una ocasión a sus discípulos. Tuvo sueño. Señor, sálvanos que perecemos, le dijeron los apóstoles cuando iban cruzando el lago y que se vino aquella tempestad. Si no se había acostado a dormir. Como humano el Señor sintió angustia. Como humano el Señor sintió mucho dolor y lástima por Jerusalén. Dice que lloró por aquella ciudad. Como humano, en su humanidad, en esa humanidad limitada que Él también llegó a tener debido a esta circunstancia que yo estoy expresando, Él ahí es en donde no sabía. Okay. Pero como Dios sí sabía. Y esto es algo que no es muy sencillo ni de entenderlo, mucho menos de explicarlo. E inclusive, quizás estas palabras que yo estoy diciendo no alcancen a llenar la respuesta adecuada para esto. Pero muchas veces tenemos nosotros esta forma de decirlo solamente y no podemos desplazarnos más. Que en su humanidad, como hombre, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Jesucristo hombre. Él no sabía esa ocasión exacta de la venida. Volvamos otra vez a Mateo capítulo 25. Estaba yo diciendo que el mensaje, uno de los mensajes principales fue para aquellos judíos que como pueblo del pacto de Dios, como conocedores de la ley de Moisés, que les hablaba de esta venida del Mesías Salvador, ellos tenían que estar preparados para esa ocasión. Bien. Y ahora a nosotros nos dice que tenemos que estar preparados también para esa segunda venida del Señor. Y como no sabemos a qué hora Él va a venir, nuestro compromiso, nuestra obligación es ver el ejemplo de las 5 vírgenes prudentes. Dice, ellas se abastecieron tanto con sus lámparas como con sus vasijitas de aceite. En otras palabras, llevaron su buen lonchecito para no padecer necesidad. Hermanos,
Otra de las cosas dentro de estas generalidades que estoy mencionando yo aquí, que quiero mencionar, independientemente de que vaya a hacer alusión de esto en el transcurso de la meditación de este contexto, es que los dones de Dios no se pueden dar a otros. La gracia que el Señor me ha dado a mí, por mí mismo, yo no se la puedo entregar a nadie más. Tiene que ser el Señor el que la dé. Otro de los mensajes serios y principales que vemos aquí es lo siguiente, que es de lo más trágico y también es muy peligroso dejar a Dios para lo último. Dejar de atender la palabra de Dios para el último momento de la vida. ¿Por qué? Porque vemos que ya no hay tiempo. La muerte puede visitarnos en el momento menos pensado, en el lugar menos pensado y de la manera menos pensada. Y las vírgenes insensatas pues no se prepararon. Quisieron hacerlo a última hora, pero era demasiado tarde. Por lo cual, la insistencia del Señor a través de su palabra siempre es estar preparados, porque no sabéis qué día y qué hora va a venir vuestro Señor. Estad preparados, dice, porque Él va a venir como viene un ladrón en la noche. No avisa, no manda una cartita diciendo alístate porque a la 1 de la madrugada te voy a caer ahí. No. Esos sujetos no andan con esas cosas. Ellos se agazapan y caen de improviso. Y ya cuando se da cuenta, el afectado es porque ya lo desvalijaron, ya le rompieron las ventanas o las puertas y ya sufrió daños. ¿Por qué? Porque no sabía. Entonces, no hay como estar siempre vigilantes, dice el Señor. Ahora, dicho estas generalidades, mis hermanos, vamos a pasar a ver verso por verso el contexto de las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí nada más, hermanos, voy a hacer una breve explicación de este primer versículo para terminar la predicación ya y continuamos en la siguiente predicación. Estas 10 vírgenes vienen simbolizando, digo esto en vía de repetición, a todo el mundo religioso, a toda persona que se ostenta como cristiana y seguidor del Señor Jesucristo. Bien, pero sabemos nosotros por experiencia que no todos tienen la correcta relación con Dios. O dicho con otras palabras, no todos tienen esa legítima relación de padre a hijo con Dios. No. Estas 10 vírgenes de entrada no se echan ni de ver ninguna diferencia. Parece ser que todas son iguales. Y voy a mencionar esto con otras palabras ilustrativas. Todas van a los cultos, todas van a la iglesia, todas se hincan a orar, todas cantan, todas participan, etc. Y no se echa de ver. Aparentemente, todas son hijas de Dios. ¿Sí?
Por lo cual están representando al mundo religioso. Hay enseñanzas en la palabra de Dios, inclusive parábolas, la parábola de la pesca, donde el Señor dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que tiró su red a la mar, dice, y se llenó de todo tipo de peces. Dice, la sacaron, la echaron en la barca y la sacaron a la playa, y acá en la playa dice que empezaron a separar los peces, aquellos que no eran comestibles, porque esto los marineros, los pescadores son expertos en saber. A mí me ha tocado ver literalmente este proceso, cómo tiran especies que no les va a servir para nada, pero las que sí les sirven, ahí las dejan guardadas. Es una ilustración que viene aquí a colación, la separación del trigo y la cizaña también, en donde solamente Dios, a través de sus ángeles, es el único que va a hacer esa separación correctamente. Siempre que el elemento humano ha querido intervenir con su capacidad humana para hacer separación entre alguien que él considera que no es cristiano y alguien que sí considera que sí es buen cristiano, siempre ha habido serios problemas y serios daños a las personas. E inclusive muchas veces estos daños se extienden fuera de la iglesia, a familiares, a visitas, que con este tipo de testimonios tropiezan muchos. Por lo cual no es función de ningún pastor, de ningún ministro, de ningún miembro de la iglesia decir quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios, porque nosotros no conocemos en realidad, como venía diciendo en la predicación pasada, lo que hay en el corazón. Lo que sí podemos decir es que es malo y que es engañoso y perverso, pero no sabemos nosotros en realidad el grado de sinceridad o de humillación o de rebeldía que hay adentro. Solamente Dios la conoce. Entonces, estas 10 vírgenes, todavía no se menciona aquí que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Estas 10 vírgenes todas conocían de la palabra de Dios. Esto viene ejemplificado con la expresión que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. O sea, iban conocedoras de lo que dice la Biblia. Sabían que iba a llegarse un momento determinado en que Dios iba a venir, en que el Señor Jesucristo iba a volver. Y ellas la sabían perfectamente bien cuando dice tomando sus lámparas. Si quizás no conocían la profundidad, pero sí sabían lo elemental, que el juicio venía, que el Señor Jesucristo iba a venir, que con su venida se terminaba toda esperanza ya, toda oportunidad de echar mano de la salvación. O en un momento dado, como yo mismo lo he expresado en varias ocasiones, cuando visita la muerte a la persona. U otro suceso excepcional también, cuando viene alguna enfermedad, accidente o golpe que deja nulificado el entendimiento, el raciocinio. Lo que le pasó a la persona que dice que el derrame cerebral. Perdió totalmente el razonamiento. Y si jamás ya lo vuelve a recuperar, digo esto con el debido respeto y el debido temor de Dios, cualquier persona que le acontezca eso, o algún accidente en donde se daña la cabeza, se queda la persona ya
pues sin razonamiento, inválidos muchas veces, etcétera. Si no se vuelve a recuperar el entendimiento, es igualito como si ya se le hubiera terminado el tiempo de la salvación. ¿Sí? Porque todo aquel lapso de tiempo que estuvo con su razonamiento sano, apto para discernir entre lo bueno y lo malo, Dios se lo va a reclamar. ¿Sí? Entonces, hermanos, es otro peligro que está cerniéndose sobre nuestras vidas. Algún acontecimiento de desgracia que afecte nuestras facultades mentales. Y es por eso la urgencia también de volvernos al Señor. Tanto las vírgenes prudentes como las insensatas tenían la característica común de llevar lámparas, de conocer la palabra de Dios. Pero yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir en esta ocasión ya para terminar la predicación. Es un buen paso. Lo dije ayer en el breve discurso que di ayer en el convivio. Es un buen paso. No se dice que es malo, al contrario, es bueno conocer la palabra de Dios. Pero no es suficiente eso. Si eso fuera suficiente, Satanás se pudiera salvar y sus demonios también. Porque conocen la palabra de Dios. Pero hace falta algo más valioso todavía, sin menospreciar que la palabra de Dios no sea valiosa: obedecerla. ¿Ya? Y cuando hay obediencia, entonces entra en acción la vasijita de aceite, que ya nos ocuparemos de eso en la próxima predicación o en la que sigue. Por lo pronto, esta fue las 10 vírgenes, parte 1. Hermanos, continuaremos, si el Señor lo concede, en la próxima predicación. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Amén.